entra el Fondo Monetario Internacional a escena. La primera premisa fue, como ahora ingresa el Fondo Monetario Internacional a escena, va a haber un shock de confianza que va a hacer que el mundo vuelva a creer en Argentina, porque va a haber liquidez ahí que nunca se va a utilizar. El mundo va a volver a creer en Argentina y les va a volver a prestar a tasas supuestamente bajas. No eran bajas, pero digámoslo así. No pasó. Pasó exactamente lo contrario. Se socavó la confianza. Aumentaron las dudas. El mundo dijo, uy, cada vez que está el Fondo Monetario Internacional en Argentina, esto revela que hay problemas. Y se agravaron los problemas. Y ese dinero que no se iba a usar, luego se usó. Y se usó no para producir. La austeridad fiscal, ¿qué generó? ¿Generó más confianza? No, generó caída de la actividad. La caída de la demanda afectó fuertemente al sector de la economía que produce para el mercado doméstico. Hoy en día la capacidad instalada está por debajo del 60%. Ahí está el desempleo, ahí está el crecimiento de la informalidad, ahí está el crecimiento de la pobreza. Ahí también está el crecimiento de la indigencia. Y al mismo tiempo, la política monetaria contractiva, es decir, la inflación supuestamente era un fenómeno monetario, si contraemos la política monetaria entonces se frenará la inflación. Nada de eso ocurrió. La inflación resultó ser un fenómeno mucho más complejo que un fenómeno tan solo monetario. La inflación no se dio, de hecho terminó aumentando, y el costo del crédito escaló. La tasa de interés se fue a las nubes y eso terminó destruyendo empresas, terminó destruyendo actividad. Esa es una discusión que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional para entender el porqué de la necesidad de reemplazar las condiciones que estaban imperando en Argentina por condiciones distintas. Con el Fondo Monetario Internacional sí que ha habido una discusión sobre el programa macroeconómico que estamos implementando y allí vemos que ese entendimiento semana a semana ha ido mejorando. Y finalmente tenemos la deuda en pesos. En estos días está claro que ha habido ruido con un bono que ya ha estado en todas las noticias, el bono llamado AF20. Ese es un bono que no representa en absoluto todo el resto de la deuda en pesos. Un bono que siempre consideramos como algo distinto. El punto central aquí es que hoy en día las condiciones para la deuda en nuestra propia moneda son distintas. Hoy consideramos que, dadas las condiciones de mercado, no hay problemas de sostenibilidad en ese frente. ¿Qué ocurrió en estos días? Ocurrió algo que es parte de este proceso complejo y que nos llevó a tomar una decisión totalmente consistente con las premisas de nuestro programa macroeconómico. Ese era un bono que, en un contexto de evidente insostenibilidad, se emitió en julio del 2018, un bono atado al dólar, que se suscribió principalmente en dólares, el 97% en dólares, y que cuando dijimos, esto se volvió, obviamente, cuando el dólar que se fue a las nubes, una carga enorme. Y es un bono que quisimos tratar distinto. Nosotros, una parte importante de ese bono la tienen los mismos tenedores de deuda, de la deuda en moneda extranjera. Y planteamos que tenía que haber una reestructuración sobre ese bono. Y una parte dijo, para nosotros ese es un bono en dólares, lo único que aceptamos es otro bono similar en dólares y por un plazo muy corto. Una medida que era inconsistente, una política que era inconsistente con todo el programa macroeconómico. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica.
el sendero fiscal, el sendero monetario y el sendero financiero es un sendero que decidimos nosotros. Nosotros tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde queremos ir para restaurar la sostenibilidad. De modo que decidimos encapsular ese bono y tratarlo como algo completamente distinto de todo lo que es el resto de la deuda en pesos. Esto es muy importante para la gente. Si uno entrase en el juego de alguien que no coopera y que es parte responsable de esta crisis, bueno, terminaría desequilibrando el programa, terminaría dañando las condiciones que se necesita tener para resolver este tipo de crisis, para resolver esta crisis en particular. Nosotros, como digo, tenemos muy claro hacia dónde queremos ir y se vienen cada vez, estos tiempos se toman más y más definiciones, día a día ocurren cosas. Y hay una premisa que tiene que quedar bien clara. No hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión. No hay peor alternativa que esa. Cualquier otra alternativa es menos mala. Y al momento de plantear políticas de deuda, eso va a ser una premisa central. Quiero, a pesar de que aquí ya he estado respondiendo muchas de las preguntas que se han formulado, algunas de ellas incluyen muchos detalles de números que esperamos responder junto a los equipos por escrito. Quiero extenderme sobre algunas otras de las preguntas que han planteado los distintos bloques que en esta exposición aún no he abordado. En total, las recibimos ayer a la noche, fueron 119 preguntas, así que hicimos el mayor esfuerzo posible para durante las horas que tuvimos abordar las 119 preguntas, pero como digo, aquellas que requieren de muchos números, esas se estarán respondiendo por escrito. El interbloque del Frente Izquierda, algunas ya las he respondido, otras se vinculan a la evolución futura de salarios y jubilaciones. Lo que tiene que quedar en claro aquí es que toda la política de precios y salarios apunta a que no haya en modo alguno una caída de los ingresos en términos reales, por el contrario, busca un sendero de recuperación de los ingresos reales. Con las jubilaciones, lo que se ha hecho es suspender un esquema que hacía imposible para los mismos jubilados estar en una situación mejor. Lo que se hizo con las jubilaciones fue elegir que el crecimiento no fuese compartido. En el único año de los últimos 4 en el que la economía creció, se cambió la fórmula y en ese año entonces no se compartió el crecimiento con los jubilados. Lo que nosotros haremos es, en el transcurso del tiempo que nos da la Ley de Solidaridad Social, presentar un esquema en el cual el crecimiento sí sea compartido con los jubilados y mientras tanto tener un esquema de actualización que asegure que sobre todo el sendero de jubilados y jubiladas que están en una situación de mayor vulnerabilidad experimenten un aumento de sus ingresos reales y que siente condiciones para que la economía se pueda estabilizar y que todos los sectores, incluyendo los jubilados, puedan estar mejor. Preguntas también sobre la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y si funcionó o no funcionó el plan. Creo que eso ha quedado respondido. Todas estas preguntas muy valiosas del interbloque de Juntos por el Cambio, las cuales también agradezco. Preguntas sobre el rol del FMI, algunas de las cuales he también respondido. Estamos recibiendo a la misión durante esta semana y se está trabajando en muchos de estos detalles. El FMI también tiene su propio análisis de la sostenibilidad de la deuda. Está habiendo una discusión
sobre los distintos análisis de la sostenibilidad de la deuda. Como el FMI es una parte involucrada, es muy importante el entendimiento en este punto. Respecto a la situación financiera y fiscal de las provincias, venimos trabajando en forma coordinada con las provincias y obviamente hay un problema allí por resolver. Está claro que es insostenible que las provincias se endeuden bajo ley extranjera, en moneda extranjera, y ese es un problema que tenemos que resolver de forma permanente. Eso no debería volver a ocurrir en Argentina. Preguntas del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo. Hay una intersección fuerte. También hay preguntas que, lógicamente, dada la situación, se repiten a lo largo de los distintos bloques, como por ejemplo las preguntas sobre el Fondo Monetario Internacional. Preguntas sobre el presupuesto del año 2020, que se espera tener una nueva ley de presupuesto, pero antes estamos justamente implementando políticas para tener una base más cierta sobre la cual definir un nuevo presupuesto. Agradezco también las preguntas del interbloque federal. Hay preguntas sobre los pasos administrativos. Hay un cronograma sobre los pasos del proceso de restauración de la deuda pública externa que ha sido publicado en la página del Ministerio de Economía de la Nación. Hay preguntas sobre el sendero fiscal de corto plazo, que justamente aquí estoy contando estos lineamientos. Y hay preguntas sobre la necesidad de establecer criterios para futuros endeudamientos, para no volver a repetir una dinámica de endeudamiento inconsistente, que obviamente compartimos y que consideramos fundamental el rol del Congreso en sentar condiciones distintas para que esto no vuelva a ocurrir. Las preguntas del Movimiento Popular Neuquino. Coincidimos obviamente en la importancia de establecer una dinámica macroeconómica que permite estimular las inversiones. Por eso buscamos un arreglo con los acreedores que sea sostenible a lo largo de los lineamientos que hoy presenté. Que también haya condiciones para estimular a las inversiones, eso requiere de certidumbre, que es lo que estamos buscando hacer, tranquilizar a la economía argentina. Y, por supuesto, las muy valiosas preguntas del bloque del Frente de Todos. Hay detalles sobre la negociación que obviamente no se pueden adelantar porque estamos en una negociación y para proteger a la sociedad argentina hay cosas que no se dicen, pero que están alineadas con todo lo que aquí estoy presentando, ¿sí? Los lineamientos de todas las negociaciones, la base es el análisis de sostenibilidad de la deuda que aquí presento. Hay preguntas también con respecto al destino del préstamo del Fondo Monetario Internacional, sobre lo cual hemos estado hablando, sobre la importancia de aumentar las exportaciones y el valor agregado. Y como digo, esperamos dar muchos más detalles numéricos sobre... También hay preguntas que vinculan a la historia de la deuda argentina, que esperamos que nuestros equipos respondan por escrito. Hoy enfrentamos una enorme responsabilidad y un enorme desafío, que es el de evitar que esta situación dramática se convierta en una tragedia social. Argentina ya ha experimentado algo así. Lo que tenemos que hacer es trabajar para poner a la Argentina de pie y ya, como hemos analizado en cierto detalle, se han dado los primeros pasos y esos primeros pasos están funcionando. Y hay que darle continuidad a esto y hay que profundizar este proceso. Por eso es importante enfatizar en este proceso de conclusiones que la sostenibilidad, la restauración de la sostenibilidad de la deuda debe ser una política de Estado. Sepamos que esto es bien complejo. Uno le puede contar ciertas cosas que se viven en el día a día puertas adentro. Aquí hay mucho dinero en juego y hay gente que está jugando muy fuerte. Hay gente que está actuando de forma cooperativa y eso es importante para nosotros.
hay tenedores de deuda pública, sobre todo locales, ¿no?, que están jugando de forma cooperativa, entendiendo que es necesario darle una resolución sostenible a este proceso. Y eso mismo le da sostenibilidad, aparte de la deuda que hoy tiene Argentina, como pasa en el caso de la deuda pública en pesos, de la cual no dudo que en los próximos días se continuará experimentando una dinámica virtuosa. Pero hay gente que está jugando otro juego, y esto es un proceso que hay que encaminar. Es un proceso en el cual todos vamos a tener que definir de qué lado estamos. Nosotros ya lo tenemos muy definido, nosotros estamos del lado de la gente. Sí. Pero que esto lo digo con un mensaje positivo, y lo digo con un tono de agradecimiento por el apoyo y por el respaldo que se viene dando a lo que es este proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, tantas veces como ayude. Quiero enfatizar lo mucho que valoramos el respaldo a la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobado por este honorable Congreso. Es hora de dar vuelta a la página. Es hora de sentar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento, ciclos que destruyen oportunidades y generan angustia, generan profundos desequilibrios sociales. Hay que acabar con esto para tener una Argentina tranquila, una Argentina que crece en paz, en donde las familias viven un ambiente de alegría y de oportunidades. Trabajemos para eso. Muchas gracias. Agradeciendo la voluntad, la decisión del ministro de venir a informar al Pleno y agradeciendo además la voluntad de cada uno de los bloques de participar de esta sesión informativa, a los efectos de consideraciones y preguntas específicas, vamos a dar la palabra a los interbloques, tal lo acordado en labor parlamentaria, apelando, tal como lo planteó el ministro, a la responsabilidad alrededor de este tema y apelando, tal como lo planteó el ministro, a la mirada de política de Estado que debe tener este tema. Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Gracias, señor presidente. Quiero, a través suyo, agradecer al ministro la presencia del ministro aquí y su exposición. Quiero decirle también que no estamos aquí para examinarlo, no estamos aquí para darle clases sobre cuál sería la estrategia de negociación, mucho menos estamos aquí para que venga a acordar con nosotros un programa económico. Ese no es nuestro rol. Usted, ministro, es parte de un gobierno que ha sido elegido por el pueblo y es responsabilidad de ese gobierno fijar un programa económico y llevar una estrategia de deuda que considere adecuada. Sí, por supuesto, por las facultades que nos otorga la Constitución en su artículo 75, estamos aquí porque queremos entender sobre este tema de la deuda y para decirle que ustedes harán y nosotros controlaremos. En este ustedes harán y nosotros controlaremos, quiero hacer una primera reflexión que puede sonar como un pedido, no quisiera que sea tomado como reclamo, aunque se le parece bastante. Pedirle a las autoridades de las cámaras que de manera inmediata constituyan la comisión bicameral
de seguimiento de deuda. Usted no la ha mencionado, ministro, usted forma parte del Poder Ejecutivo, es un instrumento legislativo y nosotros la reclamamos. Varias veces en su exposición dijo: no queremos que vuelva a pasar cosas que han sucedido en el pasado y han sido dañinas para nuestro país. Este reclamo también tiene un componente de no queremos que vuelva a pasar. Es un solo ejemplo. Esa comisión bicameral creada en el año 2016 por la Ley 27.248 en su artículo 18 tenía objetivos que si los hubiese cumplido quizá hoy no estaríamos en el lugar donde estamos. Fíjese usted, la última visita de un funcionario con responsabilidades en la materia, un ministro, fue allá en el año 2017, y en esos PowerPoint que a usted no le gusta y a mí tampoco, mostraba que la deuda era un 30% del PBI y afirmaba que el país se estaba financiando de una forma eficiente a las tasas más bajas de la historia. ¿Cómo es posible entonces que si eso en ese momento era así, no tengo por qué pensar que no apoyaba estas afirmaciones en la realidad, hemos llegado a donde hemos llegado? Bueno, hay instrumentos en esta Cámara, en el Congreso, para que se haga un seguimiento que es el que pretendemos hacer, por eso nuestro reclamo a la inmediata conformación de la Comisión Bicameral. Claro que nuestras reflexiones y nuestros planteos están en el marco de la responsabilidad y entendemos claramente la importancia de sus palabras y la de cualquiera de nosotros en este recinto en el medio de un proceso de negociación. Claro que vamos a ser cuidadosos y respetuosos. Es más, algunas dudas que tenemos preferimos no expresarlas porque le vamos a dar el beneficio de que sea como usted lo dice. Nuestro bloque, que no conforma el oficialismo ni tiene historias con quienes nos han gobernado recientemente, ha tomado la decisión política de acompañar los dos proyectos de ley que usted ha mencionado como bases para poder reiniciar esta renegociación. Y debo decirle que lo hemos hecho con una enorme convicción de que los dos eran las caras de una misma moneda. No quisimos ir por el atajo fácil de decirles: anímense y vayan. Pagamos el costo político de votar la ley de emergencia, más allá de cualquiera sea el nombre que se le ponga, y más allá de que usted ha dicho, lo respetamos, que no es una ley de austeridad fiscal. Bueno, no importa el nombre. La ley de emergencia económica lo que hacía era ni más ni menos lo que hizo, ni más ni menos romper una inercia que de continuar llevábamos el déficit fiscal a 3 puntos del producto. ¿Y cómo se resuelve un déficit de 3 puntos del producto si no es por el camino de la austeridad fiscal? Por ahí interpretamos mal la ley. Lo único que sé es que si esa ley no estaba, todo lo que hoy estamos diciendo y pidiéndole que se siente a negociar no hubiese sido posible. ¿Quién se sienta con 3 puntos de déficit a negociar con los acreedores? No suena bien, es políticamente incorrecto hablar de austeridad fiscal. Quiero ir redondeando, el presidente me lo pide. Solo algunas reflexiones más. No quiero decir que nos deja su exposición gusto a poco, pero nos ha dicho que la economía está empezando a andar o que el programa económico, este cambio de modelo está empezando a andar. Nosotros caminamos la calle. Créame, ministro, no se ve. Créame que
No quiero, de ninguna manera quiero, por lo que pienso por el futuro de mi país, asimilar esta afirmación a que el crecimiento invisible había llegado. No lo vemos. No lo vemos como cambio de modelo, no vemos el programa integral y cuando le pedimos un programa no lo pedimos como los acreedores o los amigos del fondo. Eso solo les interesa un programa económico que les garantice que van a cobrar. Cuando nosotros estamos queriendo ver un programa económico distinto es porque queremos ver un programa económico que además que haga sustentable ese pago con la necesidad de reducir aquellas cosas que usted definió en el inicio del diagnóstico: la pobreza, la indigencia, la desocupación, la caída del producto, los cierres de las tranqueras, los cierres de las fábricas y esa alta inflación que se va comiendo cada vez más el ingreso de aquellos que menos tienen. Hemos dado los instrumentos, ministro. Creemos que son absolutamente necesarios para que este gobierno empiece. Ojalá esa suerte de inacción que vemos que todo está atado a que esto se resuelve para empezar no sea como la vemos. Le pedimos y tenemos confianza en que va a negociar poniendo el interés nacional por sobre todo. Lo que también le pedimos, que en ningún momento se aparte de la visión de que está haciendo una negociación en un país donde el 40% de la población es pobre, en un país donde la indigencia ha llegado a niveles que nos interpela, en un país donde hay una década de recesión e inflación que ha cerrado fábricas, tranqueras y dejada fuera del sistema. Hágalo, ministro, nosotros lo vamos a controlar y si el resultado es el adecuado, el país será el ganador. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Sarguini. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, buenas tardes, ministro. En primer lugar, creo que el ministro no respondió gran parte de las preguntas que hemos hecho. Nosotros entendemos el silencio de Cambiemos, que se puso una mordaza a sí mismo el bloque de Cambiemos, porque tendrían que dar cuenta de la enorme responsabilidad que tuvieron cuando gobernaron en el endeudamiento y, por supuesto, las consecuencias contrarias a los intereses del pueblo, como, por ejemplo, que 5 millones de personas hayan caído por debajo del límite de la pobreza en su gobierno. Nosotros hubiésemos querido tener más tiempo, por supuesto, vamos a tratar de sintetizar algunas cuestiones. Hay algunas preguntas, ministro, que nos gustaría que nos responda, porque la vicepresidenta de la Nación dijo en La Habana que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era ilegal. Entonces, ¿usted qué opina de eso? ¿Es ilegal? ¿Coincide con esto que dijo la vicepresidenta? ¿Usted considera que como consecuencia de eso, entonces, ese acuerdo es nulo, por lo tanto hay que repudiarlo y rechazarlo? Digo, el rechazo y el repudio solamente lo hemos sostenido del Frente de Izquierda y por eso creo que junto a mi compañera Romina del Pla y todo el Frente de Izquierda hemos sido consecuentes con nuestro planteo que hicimos en la campaña electoral de que acá no se puede pagar esta deuda que es ilegal, que es ilegítima además. Es una deuda odiosa y que se ha acuñado en el derecho internacional este concepto para dar cuenta no solamente de aquellas deudas ilegítimas contraídas por gobiernos dictatoriales, por gobiernos de facto, sino también por gobiernos constitucionales, y el caso de el endeudamiento del gobierno de Macri al menos es algo que está a la vista, que fue contra los intereses del pueblo y que los acreedores conocían la situación cuando prestaban ese dinero. Digo, entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que hay cosas más allá de las palabras, la ley que se le quiere poner el nombre de solidaridad. Acá digo, cuando nosotros repudiamos y rechazamos la ley de robo a los jubilados del macrismo, también se dijo en aquel momento que había un recorte, 100.000 millones de pesos se afanaron de los jubilados en aquel momento. Bueno, pero ahora se plantea un recorte, es lo que están diciendo, un recorte aproximadamente entre 40.000 millones de pesos y 100.000 millones de pesos. Que la excusa es que en realidad se le va a dar un aumento mayor a aquellos jubilados que están peor, que cobran la mínima o un poquito más que la mínima, pero por ejemplo yo quisiera saber que usted me conteste, un jubilado que cobra 30.000 pesos,
30.000 pesos. Va a tener un aumento inferior al que le correspondía por la ley anterior, que la primera vez, esa ley que tanto perjudicó a los jubilados, iba a dar un aumento superior a la inflación. Digo, porque si partimos de que la prioridad son las necesidades del pueblo trabajador, de las grandes mayorías populares, no podemos obviar lo que se perdió. Decir, bueno, no, acá no pasó nada. No. Los jubilados vieron pulverizados sus ingresos por la enorme inflación. Lo mismo los trabajadores. Entonces usted dijo, ministro, que no podemos tener previsibilidad. Entonces, ¿por qué se está planteando desde el gobierno que no exista más la cláusula gatillo en los acuerdos paritarios? Cuando es una medida elemental para que no sigan perdiendo aún más el poder adquisitivo, los salarios. Digo, una medida elemental la cláusula gatillo. Y se dice, no, quédense tranquilos, que el salario no va a perder. ¿Y entonces por qué no dejan la cláusula gatillo que de manera automática se aumenten en aquellas paritarias en las que se haya acordado de esa manera y en las que no estén, poner la cláusula gatillo, por supuesto? Obvio que para nosotros debe empezar esto planteando la necesidad de que se aumenten los salarios de manera inmediata, digo, porque la mitad de los trabajadores en la Argentina ganan menos de 22.000 pesos. Entonces, sí, presidente, ya voy cerrando. Entonces me parece que es muy importante, digo, plantear acá, que usted nos conteste, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ajustar al jubilado que cobra 30.000 pesos que no le alcanza? Creo que nadie puede decir acá que le puede alcanzar con 30.000 pesos. ¿Por qué va a cobrar menos de lo que le correspondía por ley? El que cobra 35.000, no sé, no han dado los números todavía. Nos gustaría conocer, no a nosotros, a millones de jubilados que laburaron toda su vida, digo, y que le van a pagar menos de lo que les correspondía y por primera vez iban a tener un aumento mayor. Entonces me parece muy importante que responda a eso, ministro. Y después, digo, por eso este concepto raro de solidaridad, ¿no? Donde en realidad no se toca a los grandes. Porque, Diputado, ¿cuál es? Sí, ya termino. Ya termino. ¿Cuál es la prioridad que rigió de los sectores populares? ¿Qué necesidad popular rigió la medida que tomó el gobierno de bajarle las retenciones a las mineras, por ejemplo, o a las petroleras? ¿Qué necesidad popular llevó a esa medida? Ninguna, obviamente. Beneficiar eso. ¿Por qué no se toca los intereses de los bancos? Y sí, por ejemplo, se perjudica a los hipotecados UBA. Digo que nosotros también hicimos una pregunta desde el Frente de Izquierda porque los estafó el gobierno de Macri, fue una promoción estatal, y en la campaña el gobierno de Alberto Fernández dijo que iban a darle una solución, y sin embargo no es la resolución que ha dado el Banco Central favorable a los hipotecados que han sido estafados. Y el Estado promovió, y acá se votó, nosotros obviamente lo rechazamos porque dijimos que era una estafa, Diputado, como rechazamos le el pido robo que a los cierre, jubilados. por favor, está casi duplicando su tiempo. Bueno, 3 minutos no quieren dar, bueno, está bien, cambiemos, ya entendemos que ustedes no quieren hablar porque tendrían que dar cuenta de eso, pero nosotros tenemos mucho para decir. Diputado, cumpla con el tiempo. Tenemos mucho para decir, entonces déjeme terminar. Entonces, nosotros está claro, lo hemos sostenido, hemos planteado y nos estamos movilizando contra este acuerdo, con este planteo de renegociación, contra este pacto de los distintos bloques, que a excepción nuestra, insisto, han apoyado y apoyan esta renegociación, y creemos que el desconocimiento y el repudio de la deuda tiene que ser el inicio de un plan de conjunto para que esta crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, sino que la paguen los que la generaron. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Alma Zapap. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, en nombre del pueblo y del gobierno neuquino agradecimos su presencia en la Cámara de Diputados. Neuquén tiene en el subsuelo los dólares que necesita el país. La economía neuquina venía equilibrada hasta la promulgación del DNU 566 y la falta de reglas de juegos y señales claras del gobierno nacional. Neuquén ha sufrido un desacople del ritmo de crecimiento entre ingresos y egresos. Nuestra consigna siempre fue producir más petróleo y más gas, generar más trabajo. Esto significa mayor recaudación en impuestos nacionales y provinciales, más regalías, más divisas para el país, mayor masa coparticipable. Pero debemos enfatizar que todo esto va atado a las decisiones que tome el Gobierno Nacional. Necesitamos valor en boca de pozo, disponibilidad de los excedentes de petróleo para exportar y disponibilidad de divisas. Son los 3 puntos centrales. Y rápidamente, conocer las reglas de juego que establecerá la próxima ley nacional que deberá respetar estas líneas de trabajo, respetar el dominio provincial, las facultades y poderes provinciales y trabajar en armonía nación y provincia
sin falsas confrontaciones. No es nación contra provincias, es nación y provincias. No es convencionales contra no convencionales, es convencionales más no convencionales. La geología es apropiada, la tecnología está disponible, los capitales de inversión están comprometidos. Nuestros técnicos profesionales, trabajadores y pymes saben lo que tienen que hacer. La provincia tiene 38 concesiones aprobadas de no convencionales que representan compromisos de inversiones por 180.000 millones de dólares en los próximos 35 años. Este dato nos exime de mayores comentarios. Solo el 6% de Vaca Muerta está en desarrollo masivo. La provincia de Neuquén está en condiciones de duplicar su actual producción de gas y petróleo en el corto plazo. Solo necesitamos en firme y urgente las reglas de juego y señales claras del Gobierno Nacional. Señor Ministro, sabemos de la solidez de sus conocimientos y de su dedicación y contracción para la resolución de los graves problemas que aquejan a la República. El señor Presidente de la Nación y su gabinete cuentan con nuestro decidido apoyo para encontrar los urgentes e impostergables decisiones. Los problemas del país no se resuelven con quejas inconsistentes o electoralistas, ni con lamentos que pretendan un inútil impacto mediático. Dejemos que sea el camino que eligen quienes nunca van a escribir las páginas de la historia. La reconstrucción de la República se hará con hombres y mujeres de buena voluntad, de decidida acción, que de buena fe deseamos construir una vez y para siempre la Argentina que el pueblo merece. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Zapag. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señor ministro. Mire, en primer lugar, quiero decir que el carácter de esta sesión, una vez más, es tratar de mostrar el apoyo y el acuerdo político que hay entre el oficialismo y el macrismo, que se ha transmitido a través de la Ley de Sostenibilidad del Pago de la Deuda, a través de la mal llamada Ley de Solidaridad. Este esfuerzo por presentar este acuerdo político, que en realidad es un acuerdo de sometimiento a los bonistas, a los especuladores y al FMI, vuelve a presentarse acá y nosotros lo rechazamos. Por eso nuestros compañeros del Frente de Izquierda en este momento están marchando contra la misión del fondo, que algunas radios dicen que están acá, no sé si están acá, pero desde ya que queremos repudiar a esa misión del fondo, que entre otras cosas ya conocen los detalles que acá no se han expresado. Porque está claro que en la exposición que hemos escuchado no han estado los detalles que lapicera en mano seguramente se han visto en la reunión que usted, ministro, tuvo con la presidenta del FMI o la directora, donde dicen que lapicera en mano analizaron todos los detalles. Acá hemos escuchado algunas generalidades, pero no hemos escuchado ningún detalle sobre realmente las medidas que se van a adoptar. En ese punto, las preguntas que hemos hecho no han sido respondidas. Mire, usted afirmó que acá hay una responsabilidad compartida. Dijo, todos tienen responsabilidad, o todos tenemos, dijo Argentina, los bonistas, el FMI. Yo quiero decirle no. No todos tenemos responsabilidad. Los jubilados que han tenido que enfrentar ahora, luego del robo de las jubilaciones en su momento por parte del macrismo, ahora tienen que soportar la suspensión de la movilidad. Y quiero decirle, si fuera tan sencillo que se va a respetar a los jubilados y a los que menos tienen, no se hubiera suspendido el 11,56 o el 13%, sino que se hubieran tomado todas las medidas para que en lugar de pagarle a los acreedores y a los especuladores con reservas del Tesoro, como usted acaba de desenvolver, se podrían haber utilizado parte de esos recursos para llevar al 82% móvil a los jubilados una buena vez. Y como acá se usa la doble vara, a los trabajadores se nos plantea que no tenemos que insistir con la inflación para la actualización de los salarios, porque eso no permitiría desindexar la economía y, sin embargo, a los bancos que tienen de rehenes a los acreedores UBA se les respeta toda la inflación. Entonces,
vemos acá la doble vara rigurosa. Y entonces se plantea, bueno, el FMI tiene una responsabilidad. Es más, en una suerte de división de tareas, miembros del gobierno dicen que estamos frente a una cuestión ilegal o que hay que hacer una quita y luego se toman todas las medidas para garantizarle el cobro integral. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ser rigurosos, estamos frente a una usura. Yo le planteo un cuarto escenario, usted planteó 3 escenarios, yo le planteo un cuarto. ¿Qué tal si desconocemos de una buena vez esta deuda usuraria, fraudulenta, ilegítima y utilizamos todos esos recursos para ponerlos al servicio del desarrollo del país, para realmente abrir las fábricas, para realmente dar trabajo genuino y para realmente poner en pie la educación y el conjunto de los derechos del pueblo? Pagando una deuda que es impagable y que nos va a llevar a más crisis de deuda, vamos a más penurias para el pueblo trabajador. Eso es lo que nosotros rechazamos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada del PLA. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor presidente. Señor ministro, muchas gracias por haber venido hasta el recinto, dar explicaciones, hacer ese diagnóstico que, si bien la mayoría estamos muy involucrados, y de hecho en el mes de diciembre y hace muy poquito, al menos nuestro bloque ha dado apoyo político, y el resto de los que formamos parte de esta Cámara y el Congreso, para que usted esté en esta posición de poder reestructurar la deuda externa de nuestra nación. Y realmente, en los hechos, creo que está ocurriendo algo que en el Congreso hemos perdido, que es este recinto en donde se debe tratar sobre la deuda pública de la Argentina. En este recinto, en las comisiones, el Congreso es una facultad constitucional que tenemos de tener la facultad de negociar la deuda externa de la Argentina. Bueno, desde que ocurre esa delegación, se perdió. Y de hecho, hoy estamos padeciendo casi una deuda que se tomó sin seguir ningún procedimiento de información al Congreso, que superó los 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ocurrió dentro de un proceso en donde la legalidad del sistema de la delegación obligaba a que los funcionarios del Ministerio de Economía tuvieran que producir dictámenes, especialmente dictámenes que provenieran del Banco Central de la República respecto de la sostenibilidad a la que usted hizo referencia a lo largo de su discurso. Y de ese análisis sobre la inflación, la pobreza, el diagnóstico de hacia dónde fueron a parar esos fondos tan importantes que hoy nos obliga a estar sentados en esta situación en la que, de no tener la suerte de llegar a un acuerdo con los acreedores externos, nuestro país se encontraría en default. Tenemos realmente un problema. Por eso, siguiendo esa línea de uno de los diputados que me antecede, el diputado Sargini, nosotros creemos que el Congreso tiene que recuperar las facultades que son propias y que nos han sido otorgadas por la Constitución. Y un primer paso, siendo usted un ministro del Poder Ejecutivo que puede incidir en aquellos proyectos que llegan a nuestras cámaras, es necesario que se ponga en marcha de manera inmediata la comisión bicameral que pueda hacer el seguimiento de la deuda externa de nuestra nación. Es fundamental eso, porque es lo que permitiría que todos los bloques con representación, no solo política, porque de los 257 diputados que formamos parte de esta Cámara, lo somos representantes del pueblo, en la Cámara de Senadores de las provincias, y también representamos intereses económicos de los gremios, de los trabajadores, de aquellos ciudadanos que son usuarios, consumidores. Recién alguien hacía referencia al grave problema que atraviesa un porcentaje enorme de la clase media de nuestra nación, que fueron sometidos por una publicidad engañosa del Estado a adquirir créditos de los bancos, del sistema UVA, que hoy está siendo casi imposible de ser pagado. Son cosas que se derivan de que se tomen decisiones en un poder ejecutivo sin importar el color político, cualquiera fuere. Son decisiones que se tienen que tomar en este Congreso. Y quería decir al respecto, usted ha respondido la mayoría de las preguntas, de la veintena de preguntas
que le hicimos en nuestro cuestionario del día de ayer, pero nos han quedado algunas sin responder. Como por ejemplo, ¿se están haciendo cada uno de los requerimientos de la Ley de la Administración Financiera del Estado? Los dictámenes. El dictamen del Banco Central de la República Argentina. No ocurrió eso en las anteriores tomas de deuda, sobre todo la del anterior gobierno, y sobre todo con la del Fondo Monetario Internacional, que llevó a que algunas instituciones de la sociedad civil tuvieran que reclamar judicialmente. De hecho, hoy hay un proceso en la Corte Suprema de la Nación en la que se está reclamando todavía que los funcionarios del Ministerio de Economía del gobierno anterior entreguen la documentación que acreditaba esa necesidad de tomar más de 50.000 millones de dólares como deuda para la Argentina. Esa es una pregunta que me queda colgada. Y finalmente, dos temas cortos. Necesitamos que haya un plan económico de sustentabilidad. Usted no hizo referencia, lo escuchamos con atención, pero es necesario que salgamos de la emergencia. Por eso nosotros, primero que nada, le deseamos suerte, porque realmente la necesita, porque tiene un piano sobre sus hombros. Pero necesitamos un plan de sostenibilidad. Necesitamos soñar que esa Argentina que queremos para los fines del siglo XXI tenga un plan económico que le dé previsibilidad a todos los que formamos parte y somos actores en la economía, en la política y en la sociedad civil. Y por último, nosotros hace poquito hemos presentado un proyecto que tiende a volver a su lugar original el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, como le decía al principio. Es necesario que el Congreso recupere esa capacidad y esa prohibición de que los organismos del Estado en el Poder Ejecutivo no suplan esta facultad que tenemos en el Congreso. Tiene que haber un presupuesto. Necesitamos discutir el presupuesto del año 2020, porque acá hay también un tema de deuda de las provincias, que también se tienen que abordar no solo desde el Poder Ejecutivo, sino en el ámbito del Congreso. Tengo un ejemplo. Hoy, la provincia de Mendoza, el actual gobernador está pidiendo que el partido de la oposición, casi de rodillas, le firme o le apruebe en la legislatura de la provincia el rollover para no caer en default una provincia de la Argentina. Esos son temas graves que necesitamos que se aborden y se tienen que abordar en la ley de presupuesto. Por eso, una requisitoria nuestra es que cuanto antes podamos discutir el presupuesto 2020, es algo que va a permitir tener previsibilidad. Bueno, estos son parte de nuestro reclamo, señor ministro, y esperamos que tenga éxito en esta gestión que está iniciando. Gracias, diputado. Tiene la palabra para las consideraciones y repreguntas que requiera el diputado Cristian Ritondo. No, presidente, como acordamos, el interbloque Juntos por el Cambio no va a hacer ninguna pregunta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Lo hemos escuchado con enorme atención. Yo no puedo evitar, en función de mi edad, hacer un poco de memoria y de raconto de situaciones dramáticas similares a esta que hoy está viviendo la Argentina. Y estos días, buscando entre papeles, encontré una nota del diario La Nación del 27 de enero del año 2002, que en realidad se refiere a las medidas que tuvo que tomar el gobierno del doctor Ilia en 1964 para enfrentar la crisis que estaba viviendo el país a partir de una deuda que en aquel momento era de 3.800 millones de dólares, de los cuales, dice, casi la mitad vencía en los siguientes 24 meses. Y relata que entonces había que atacar en varios frentes, bajar las importaciones, aumentar las exportaciones y negociar afuera. No queríamos el tratamiento de shock porque eso iba a traer desocupación y una baja de la actividad económica. Insisto, está hablando de 1964. ¿Por qué hago esa referencia? Bueno, porque yo y muchos de los que estamos acá hemos vivido recurrentemente
estas situaciones. La última nos remite al 2001, al 2002. Extrañamente, el 27 de enero del 2002 el país estaba incendiando y la nación estaba hablando de lo que había pasado en 1964. No puedo dejar de ir a esa situación de crisis, porque los factores eran exactamente los mismos, las políticas que se habían aplicado y que terminaron en esa crisis del 2002 eran muy similares, y entonces tampoco puedo dejar de tener en cuenta que a partir del año 2003, con el país en default, se inició un duro proceso de negociación con los acreedores y se realizó primero un canje en el 2005, a través del cual se consiguió una quita del 70% y una extensión de plazos que nadie habla y se tiene poco presente, de más de 30 años para algunos bonos. Por ejemplo, el bono par 30 años, el discount 35, el casi par 42, es decir, 70% de quita y 30 años o más para pagar. Esto se completó en el 2010 y todos sabemos que quedó un pequeño monto, porcentualmente, el 7% de aquella deuda original, que fue la que en manos de los buitres generó los juicios en Nueva York, que llegaron a la situación absurda de que Argentina pagaba y el juez no le permitía pagar a los acreedores con los que había acordado si previamente no le pagaba a ese 7%. Digo que todas estas cosas las tenemos que recordar. Pero también tenemos que decir que en aquel momento se le pagó al Fondo Monetario. Claro, eran 9.530 millones y no 44.500 como ahora. ¿Pero por qué lo digo? Porque eso nos sacó. Usted sabe que durante todos estos años, desde el 2006 a el 2018, el Fondo Monetario desapareció de nuestro calendario y dejó de ser un problema. Dejó de ser un problema. Y eso no es solo un tema que tiene que ver con la deuda, tiene que ver con algo que usted dijo reiteradas veces hoy y que yo lo he escuchado en otras oportunidades, que tiene que ver con los condicionamientos. Lo más grave que tiene el proceso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es la pérdida del control. Usted nos dijo el otro día en la conferencia de prensa, estamos en control. Usted nos dijo el otro día, y hoy lo volvió a repetir y lo dice en el comunicado que se sacó en la negociación del bono par, no vamos a permitir condicionamientos que nos vengan de afuera y que vayan en contra de los intereses de las argentinas y los argentinos. La verdad, yo le quiero decir, ministro, espero fervientemente que esa sea la política que el gobierno lleve adelante. Yo le diría humildemente, como integrante de esta Cámara, díganos, yo no le haría ninguna pregunta más. Yo le diría, dígame, ¿cómo le parece que desde la Cámara lo podemos ayudar? Dígame qué cosas podemos hacer desde el Parlamento que sean útiles para llevar adelante este proyecto, este proceso, que yo también imagino que tiene un paso inevitable, que es hacer que la deuda se convierta en sustentable, en sostenible. Todos quisiéramos tener el programa detallado y todos quisiéramos tener el presupuesto detallado. Pero yo les pregunto a los que piden eso, ¿cuánto le ponemos en el rubro intereses de la deuda cuando haya que hacer el presupuesto y haya que establecer cuánto va a haber que gastar en materia de intereses en el 2020, 2021, 2022? Es de tal magnitud el problema que sin resolver previamente el problema de la sustentabilidad de la deuda, todo lo otro es declarativo, pero muy difícil de llevar a la práctica. Nosotros estamos en una enorme encrucijada y usted dijo muy bien, el Parlamento el otro día dio una señal de enorme madurez, aprobando como aprobó, casi por unanimidad en esta Cámara y por unanimidad en el Senado, la ley que el Poder Ejecutivo nos pidió para facilitar la negociación
con los acreedores bajo ley extranjera. Este es el rol que puede cumplir el Parlamento en esto y en otras cosas. Por eso, vuelvo a repetir, díganos por favor qué cosas hay por hacer desde este Parlamento, además de preguntarle, además de controlarlo, porque es nuestro derecho y el Poder Ejecutivo tiene que estar conteste y satisfecho de que el Parlamento lo controle, porque si el Parlamento hubiera actuado y hubiera controlado estos últimos años, la Argentina no hubiera tenido este proceso de endeudamiento y hoy no estaríamos sentados acá discutiendo lo que estamos discutiendo. Hubo 4 años donde el país se endeudó sin que el Parlamento tenga intervención. Y esto lo escribí, lo voy a tomar de algo que usted dijo. Es hora de sentar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento, ciclos que destruyen oportunidades, generan angustias profundas y profundos desequilibrios sociales. Creo que es nuestra responsabilidad compartida, la del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo, sentar las condiciones para que no haya efectivamente un nunca más de sobreendeudamiento y que juntos podamos empezar a transitar un camino de recuperación, de crecimiento con la gente adentro, para, como también usted dijo, evitar que el drama actual no se nos transforme en una tragedia social. Porque con esos indicadores que usted dijo, no estamos muy lejos de la tragedia social. Así que, para no excederme, y creo que es suficiente, gracias por sus aportes y, vuelvo a decir, cuéntenos, ténganos presente y díganos cómo lo ayudamos desde el Parlamento a que usted pueda cumplir con esos objetivos que nos ha dicho. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Carlos Heller. Reiterando el agradecimiento por la presencia del ministro de Economía, para consideraciones finales y cierre y eventual respuesta de alguna de las preguntas formuladas por los bloques, tiene la palabra el licenciado Martín Guzmán a los efectos de brindar un informe de cierre. Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados, señoras diputadas. Primero vuelvo a agradecer la confianza y remarcar que efectivamente lo que estamos haciendo lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. Nosotros tenemos el control de la situación y hoy Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando. No tengan ninguna duda, señores y señoras diputados y diputadas, que todo este equipo de gobierno defenderá de forma plena a los intereses del pueblo argentino. Nosotros vinimos a eso. Y esto es parte de un programa integral de gobierno. Hoy no solamente está presente mi equipo, un equipo de profesionales absolutamente comprometidos y comprometidas con el desarrollo de Argentina, que valoran lo público, sino que también hay muchos ministros y ministras en este recinto, que en conjunto estamos implementando un programa integral de gobierno para poner a la Argentina de pie y para efectivamente dejar las condiciones para un nunca más de los ciclos de sobreendeudamiento. Quiero cerrar, luego de tanto tiempo que me han dado y que les agradezco, indicando que tengo el compromiso del señor presidente de esta honorable Cámara de Diputados y de la señora presidenta del Senado de dejar constituida la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación en el periodo de sesiones ordinarias que comienza el 1 de marzo. Es absolutamente fundamental para el desarrollo de Argentina que el Congreso se involucre en las cuestiones de deuda. Lo hemos planteado en múltiples ocasiones. Decisiones como tomar un préstamo, no es solo tomar un préstamo, es
tener un programa de préstamos como un organismo multinacional, son decisiones que deberían pasar por este recinto. Decisiones de endeudarse bajo ley extranjera deberían pasar como este recinto, como recientemente acaba de ocurrir con la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Y finalmente, insto al Congreso a que nos acompañe, tanto oficialismo como oposición, en este proceso de restauración de la sostenibilidad. Insisto que si vamos a hacer compromisos que sean creíbles, compromisos que el mundo crea que vamos a poder cumplir, es absolutamente fundamental que esto no sea solamente una política de gobierno, sino que sea una política de Estado. Estamos absolutamente abiertos a discutir cada paso que estamos dando de este proceso, que el Congreso evalúe lo que se está haciendo y esperamos que se pueda trabajar junto a la sociedad argentina, trabajar todos juntos en resolver esta profunda crisis de deuda y salir de este pozo y poner a la Argentina de pie. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ministro Guzmán. Agradeciendo la presencia del señor ministro de Economía, recordando además que desde 1995 ningún ministro pedía venir al recinto a informar a los señores diputados y entendiendo el ministro y este Parlamento por la seriedad y el respeto con que trató este tema y transcurrió esta sesión, agradeciéndole al ministro y a sus colaboradores por la presencia, se da por cumplida la sesión y queda levantada la misma. Muchas gracias.